Mi teniente, buenos días, me presento, dragoneante del Río Cortés Santiago del Arma de Ingenieros Militares. Bueno, a continuación en la presente vamos a hablar sobre los puentes tipo panel de Warner Biro. Para eso, antes de comenzar, voy a presentar mi grupo que está conformado por el dragoneante Ramírez Cano Santiago, el dragoneante Hernández Osuna Juan Pablo, el dragoneante Sánchez Hernández Duan Arley, el dragoneante Vanegas Sainz Snyder y el dragoneante Rojas Castillo Santiago, y quien les habla el dragoneante del Río Cortés Santiago, como me presenté anteriormente. Bueno, básicamente vamos a dar una breve historia, una breve introducción de cómo se origina este puente de tipo panel Warner Biro. Entonces, para eso nos tenemos que irnos un poco atrás a la historia. Entonces nos dice que hacia el año 1854 el Warner Biro Bridge Systems era un proveedor de gama alta. Entonces, en el segmento de la construcción de puentes de estructuras metálicas de ingeniería mecánica de origen, era de fabricación austriaca, era fundada por el señor Rudolf Wilhelm Warner. Entonces, en su honor, estos puentes se llamaron los Warner Biro. Para complementar un poco esto, el puente tipo panel de Warner Biro es el desarrollo más reciente de los puentes tipo Bailey original, que se utiliza como puente pues semipermanente en estos casos, y semipermanente pues temporal, puede cambiar, puede variar. Desde los años 40 viene más o menos la realización de estos. Entonces, en Colombia actualmente se promovió pues el uso de este puente, ya que se buscó pues como una mejor estructura metálica modular en cuanto a los aceros que esta manejaba, con los que estaba construida y demás. Entonces, aquí en Colombia pues buscó como la manera de que esos puentes tuvieran una conectividad de un lado a otro de difícil acceso. Pues implementando estos puentes en Colombia, pues se llegó a la conclusión de que eran viables y demás. Bueno, continuando con esto, vamos a hablar un poco de los componentes básicos pues, de este puente. El puente de panel Warner Biro es un sistema resistente, compuesto pues, por elementos de acero prefabricado, donde los paneles estándares son intercambiables. ¿Eso qué quiere decir? Que los paneles se pueden intercambiar de un lado a otro sin ninguna afectación, sin ningún problema, que no afecta, digamos en la hora de intercambiar este tipo de paneles, no afecta la estructura, no afecta nada. Bueno, están conectados por diferentes configuraciones por pasadores, los pasadores que este compone, que son los bulones, formando pues las armaduras requeridas que tienen este tipo de puentes. También podemos decir que pues, la longitud de este panel es de 3,084 milímetros y su altura es de 2,15 metros. Ancho de ese es el ancho de uno o dos carriles que son posibles. O sea, los carriles, digamos, esta es la medida pues proporcional de que se puede utilizar, de que sean posibles estos tipos de paneles. Estos puentes cuentan con una ventaja muy confortante, que es que se pueden instalar rápidamente. Digamos, en la hora de aplicar la mano de obra no cualificada. ¿Esto qué quiere decir? Que digamos, un pro es que digamos se pueden armar rápidamente. No necesita, digamos, necesariamente mucha mano de obra para realizar esa estructura, sino con los trabajadores o la obra de mano pues, pertinente que requiere uno para construir esos puentes, se pueden implementar. Combinación de las ventajas del sistema original, que son fáciles y rápidos de instalar y de manejar, con elementos intercambiables, materiales modernos, conexiones sencillas, detalles de soldadura impermeables, componentes ligeros y utilizando aceros de alta resistencia y un diseño estático mejorado. También podemos hablar sobre las cargas adicionales, como las pasarelas y las zonas de servicio, o la utilización de cargas de tráfico no incluidas en las tablas.
Requieren que las vigas principales del puente sean diseñadas manualmente utilizando los pesos muertos y las propiedades de los componentes indicados en las tablas. Los empleos. Los empleos que se pueden dar concurrente a estos puentes, los Warner Bridge, son que sirven para mantener como tal abiertas líneas de comunicación son esenciales como tal para la comunicación de dos partes. Cuando hay un obstáculo, puede ser natural o artificial, en donde se necesita como tal la intervención o como tal la colaboración de nosotros para colocar o instalar esos puentes. También uno de sus empleos es para mejorar las rutas existentes o reemplazar algunas estructuras civiles que fueron como tal dañadas, destruidas o alteradas como tal por algún medio, ya sea como tal natural o artificial, que lo haya afectado. También estos puentes han demostrado como tal su facilidad en la operación de como tal las medidas de socorro, cuando se tiene que socorrer como tal a una población o a un estado que se encuentra afectado, para la comunicación como tal entre sí o como tal el apoyo logístico de nosotros. La gran capacidad también de longitud, en la cual se ve sin apoyos intermedios, que lo hace muy como tal viable. También tenemos como tal uno de los empleos, que el sistema versátil que manejan estos puentes, por su rápida construcción y también por su rápido como tal desacoplo para poder recoger o como tal desmontar estos puentes, por como tal sus exigentes materiales, o sea, sus resistentes materiales de fabricación. Esos son como tal los empleos que podemos ver en los puentes Warner Bros. Montaje del puente. Los procedimientos de montaje pueden variar según el lugar de construcción, aunque esta orientación se basa de modo general en el montaje de puentes de tablero inferior de soporte simple. Los principios son similares a otros tipos de construcción, los cuales son 2. Hay dos métodos de montaje comunes: elevación y de lanzamiento en voladizo. El método de elevación solo es posible cuando se disponga de grúas suficientemente grandes. Siempre que sea posible, el puente será construido generalmente sin los elementos de tablero a lo largo del accidente geográfico o en una orilla. Inmediatamente toda la estructura es elevada en la posición definida. Este método tiene la ventaja que no se requiere ningún equipo de lanzamiento. La mayoría de los puentes se instala utilizando el método de lanzamiento en voladizo. Este procedimiento utiliza una nariz de lanzamiento ligera incorporada a la parte frontal del puente y rodillos especiales colocados debajo de las vigas principales, siendo el conjunto puente nariz empujando sobre el hueco accidente geográfico, de manera que descanse sobre los rodillos temporales en la orilla opuesta lejana. Bueno, continuando con lo que viene siendo la secuencia de construcción de un lanzamiento en voladizo típico, es la que vemos en la diapositiva, comenzando por el diseño del lanzamiento, que dentro de esta incluye los cálculos que deben ser realizados antes del montaje del puente para garantizar lo que viene siendo el equipamiento adecuado para lo que viene siendo la obra. Esto debe quedar pues puesto en su sitio y en el lugar seguro donde se va a realizar la estructura. Pasando al segundo, el montaje de los estribos. Estos deben ser diseñados y detallados de modo que correspondan a las condiciones particulares del montaje del puente. En lo, en lo posible, deberían tener un ancho suficiente como para acomodar el sistema de rodillos delante de los cojinetes, los que eliminan la necesidad de incorporar una cola de puente. Ahora pasamos a lo que viene siendo la plataforma de lanzamiento, la cual debe tener la longitud del puente que va a ser instalado, con una anchura equivalente al puente más 1.5 metros a cada lado para poder acceder al puente durante su montaje. Es muy importante que al momento de que los rodillos de lanzamiento estén alineando y nivelados correctamente, ya que esto pues afecta al momento de
atravesar el puente, atravesar la estructura al otro lado del, del caño o daño geográfico. Por ejemplo, en el caso de los puentes cortos con un máximo de 5 vanos, es preferible espaciar los rodillos individuales a una distancia que queden entre sí de 7,6 metros. La necesidad de lo que viene siendo la instalación de contrapesos es el resultado del diseño de lanzamiento y del cálculo de los contrapesos. Muy buenas tardes, mi teniente al medio dragoneante Hernández Osuna Juan Pablo, de la gloriosa y única arma de ingenieros militares. En el día de hoy les vengo a explicar acerca del lanzamiento del puente. El lanzamiento o lanzamiento parcial del puente puede ser llevado a cabo bien mediante fuerza manual, en caso de una estructura ligera, o bien con la ayuda de máquinas. El método de lanzamiento habitual es empujar el puente desde la parte trasera, pero si hay un cobresante disponible, también puede ser tirado desde la parte delantera. Retirada de la nariz de lanzamiento. Se retira la nariz de lanzamiento, la cual daba a la estructura real la capacidad de sobrepasar el espacio libre. Así se tendrá un peso en la parte delantera y una inclinación para que al momento de llegar al punto final se pueda hacer de la mejor manera sin ningún error. Bajar el puente mediante la prensa elevadora. Cuando el puente ha sido completamente lanzado y situado sobre los cojinetes, la nariz y, si es necesario, la cola ya han sido retirados. Las columnas terminales y los cojinetes han sido instalados. Entonces el puente está listo para ser bajado con la ayuda de las prensas. Antes de bajar la prensa, levante el puente para retirar los rodillos de lanzamiento. A continuación, unas pequeñas precauciones o indicativos al realizar este procedimiento mediante la prensa elevadora. Número 1. Estime siempre la carga a transportar por las prensas. Esta evaluación es fundamental antes de que sean tomadas decisiones relativas al posicionamiento seguro de las prensas. Número 2. No exceda la capacidad nominal de las prensas. Note que determinados tipos de prensas poseen capacidad de transporte de cargas diferentes, dependiendo de su modo de utilización. De modo particular, ya que las cabrias tienen una capacidad más reducida en la base que en la parte superior. 3. Asegúrese siempre que las prensas estén sólidamente asentadas. Número 4. Siempre que sea posible, utilice la prensa debajo del travesaño o de los cordones de panel. Muchas gracias.